Bienvenidos a la sesión del lunes 14 de marzo de 2022. El día de hoy nos ocuparemos de abordar los medios no jurisdiccionales que nos quedan por revisar. Y bueno, iniciaremos seguramente el análisis de los medios jurisdiccionales no diplomáticos o no políticos de solución de diferencias. Y bueno, hasta el día de hoy hemos visto los antecedentes históricos de los medios pacíficos de solución de diferencias, su aplicación en el ámbito del derecho internacional público, cómo es que se recogen en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, ya hemos revisado las características generales de la negociación, de los buenos oficios y de la mediación. En el caso de la mediación ya hemos iniciado el análisis de sus características. Y bueno, lo único que quiero comentar es que es la parte que estaba aquí modificando del mapa mental, porque al final del día, durante la mediación, lo único que tendrá que hacer el mediador es solamente identificar aquellos puntos en los que pueden existir acuerdo entre las partes, pero no puede en el fondo realizar ninguna propuesta específica el mediador que pueda poner fin a la controversia. Y esto trae como consecuencia que el papel que funge el mediador solamente sea para tratar de identificar aquellos puntos en los que existe la posibilidad de que exista acuerdo entre las partes. Y en este supuesto, pues no tenemos la presentación directa de propuestas de solución al problema que se plantea, en el entendido de que el mediador solamente, pues, digamos que tendrá que empujar a las partes o tratar de hacer ver aquellos puntos que están sujetos a debate, que son susceptibles de algún arreglo entre las partes, pero no puede presentar una propuesta específica de solución al conflicto que se está presentando. Bien, entonces vamos a encontrar que en el caso de la mediación, ya como lo vimos en la sesión anterior, tenemos dos excepciones, en el sentido de que no existe obligación para los estados de someter la controversia que se suscita entre estos a la mediación, a menos, y aquí sí lo quiero aclarar, a menos de que así haya sido expresamente pactado en el tratado que da origen a la aplicación o a recurrir a la mediación como forma de dirimir el conflicto. De otra manera, pues los estados no estarán obligados a alcanzar una solución o a resolver la controversia a través de la mediación, y aun y cuando se considera la mediación como un paso necesario antes de acudir a algún otro medio de solución de diferencias, no los obliga o no podría obligar ese tratado a que las partes alcancen algún acuerdo o algún arreglo para la solución de la controversia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que en relación al tercer estado, para el tercero que puede fungir como mediador, tiene la posibilidad de aceptar o negarse a fungir como mediador en el desarrollo de la controversia. Recordemos que las controversias que se pueden someter a la mediación pueden ser controversias de carácter político o diplomático, pero también pueden someterse a este tipo de solución de controversias, también aquellas que puedan tener naturaleza de carácter jurídico, y en las controversias de carácter jurídico quizá a veces la solución que logren o que alcancen las partes no necesariamente tenga que ser en ese sentido, sino que puedan hacer ciertas concesiones entre las partes, y más que ser una solución de carácter jurídico, puede ser una solución de carácter político para evitar entramparse en discusiones que no les van a permitir a las partes llegar a algún lado. Entonces, es importante que señalemos esto, porque sí tenemos una flexibilidad muy grande en el ámbito de los medios pacíficos de solución de diferencias, y por lo que hace a la mediación, pues las partes definitivamente estarán libres de decidir qué quieren hacer, cómo pueden resolver ese conflicto. Y bueno, quizá estemos pensando todavía en el ejemplo que manejábamos hace algunas sesiones en relación al prisionero. Quizá en un esquema donde se tengan posibilidades de tener éxito, pues quizá estaríamos hablando en un escenario 3 o 4, en el entendido de que a lo mejor el, el prisionero pues no logra salir de la prisión, pero sin resultar herido, y en el último de los supuestos es de que, además de que no recuperó su libertad, pueda resultar herido, y esto implica que se tuvieron que hacer grandes concesiones a cambio de construir acuerdos con la contraparte, y esto obedece principalmente a situaciones en donde alguna de las partes se hace ver como más fuerte o está en la posibilidad de imponer las condiciones bajo las cuales se habrá de resolver la controversia.
si en algún momento se llega a resolver este conflicto del que hemos venido hablando durante las últimas sesiones, quizá podamos pensar que una de las partes se encuentra en una mejor posición, y no digo que por el tema de carácter militar, económico, que todos sabemos que quizá alguna de las partes se vea más favorecida en ese sentido, que quizá en un proceso de negociación, pues alguna de las partes tendrá que ceder con el único propósito de obtener quizá el valor más valioso, que es el restablecimiento de la paz y de la seguridad de sus ciudadanos al interior de su territorio, y que quizá tenga que conceder algunos territorios a efecto de no continuar con el conflicto bélico. Esperemos que esto llegare a suceder en algún momento. Si las negociaciones llegan a fracasar es porque seguramente la postura de alguna de las partes o de ambas puede resultar abiertamente inflexible, y cuando hay posiciones sumamente polarizadas, sabemos todos que en ese contexto pues es muy complicado alcanzar un arreglo o alcanzar una solución a una controversia. Pensando en los pleitos, por ejemplo, de pareja, cuando la situación está sumamente polarizada y que ambos, digamos que están emberrinchados o están montados en su macho, por decirlo de algún modo, o decirlo desde un punto de vista coloquial, si ambas partes no están dispuestas a hacer ciertas concesiones, pues definitivamente esa pareja no se va a reconciliar, y lo único que va a terminar es en que estos se separen porque ni siquiera tuvieron la capacidad de escuchar al otro, de entender las necesidades del otro y hacer ciertas concesiones a cambio de construir nuevos acuerdos. Entonces, esto que puede suceder, digamos que en el ámbito privado, en el ámbito personal, si lo trasladamos al ámbito de las negociaciones internacionales, claro que es mucho más complejo porque intervienen otra serie de factores de carácter político, económico o asimetrías que pueden existir entre los estados, o simplemente presiones de carácter político que pueden incidir en la toma de decisiones de ambas partes. Sin embargo, habrá que dejarlo por ahí anotado de cómo pueden resolverse este tipo de conflictos. Bien, hasta este momento hemos visto las características de la negociación, de los buenos oficios, de la mediación, y ahora vamos a revisar la investigación, que quizá este método de solución de diferencias no lo hayan revisado del todo en su clase de medios alternativos de solución de diferencias, pero en el ámbito del derecho internacional público sí tiene especial relevancia porque, como les había comentado en la sesión anterior, si lo viéramos, digamos, en una escala, en el caso de la negociación no existe ninguna participación de un tercero en la controversia. En los buenos oficios sí, pero esta participación, digamos, que se limita solamente. Tienen el problema, siéntense, platíquenlo, resuélvanlo. A mí no me interesa cómo lo vayan a hacer, solo resuelvan. Y en la mediación, pues quizá la participación del tercero puede ser más activa. Si ustedes se fijan en la negociación, en los buenos oficios y en la mediación, no nos hemos metido a tratar de dilucidar quién de las partes originó el conflicto. Solo lo que estamos tratando de buscar es darle una salida, una solución a esa controversia. Y es muy común que entre las partes, cuando se tiene, por ejemplo, algún tratado o alguna costumbre internacional, es muy común que las partes empiecen a vertir sus respectivos argumentos. Pero en el caso de estos tres primeros medios de solución de diferencias, no nos hemos ocupado de revisar cuál es la causa que le dio origen al conflicto, lo que le dio origen a la controversia. Recordemos, regresando un poquito al tema de la costumbre y de los tratados, normalmente los conflictos entre los estados pueden surgir en la interpretación o aplicación de algún tratado, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de la interpretación, puede ser que existan choques en cuanto a la forma o al sentido que le asumen las partes para las obligaciones o derechos que pueden derivar de estos tratados o de estas costumbres. Normalmente los conflictos a nivel internacional surgen justamente a partir de que alguna de las partes dentro de algún tratado o de alguna costumbre deja de observar o deja de cumplir las obligaciones que derivan de este tipo de acuerdo de voluntades. Entonces, vamos a observar que hay situaciones de hecho como lo que está sucediendo en este momento, y tenemos varios ejemplos. No solamente nos podemos ceñir al tema de Ucrania contra Rusia, sino que podemos observar que existen algunos otros ejemplos como en Siria, en Libia, en Afganistán, en Irak, en Kosovo y en algunos otros conflictos que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad,
podemos observar que en algunos casos es importante establecer cuál fue la causa, qué fue lo que le dio origen a este conflicto. Porque en el caso que cuando estamos hablando de conflictos bélicos, pues a veces resulta importante determinar quién dio el primer paso, quién violentó en primer término las normas de derecho internacional. ¿Para qué nos resultaría útil determinar quién inició, por ejemplo, las agresiones en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Sería relevante esto porque determinaría la probable responsabilidad del Estado, quién fue el primero en que dejó de cumplir con las normas del derecho internacional y en consecuencia esto traería la obligación de la reparación del daño. Recordemos que la palabra responsabilidad proviene del latín responsere, que no es otra cosa más que responder. Entonces, vamos a observar que en el caso de la investigación, a diferencia de lo que acontece en los anteriores medios diplomáticos de solución de diferencias, vamos a encontrar que por primera vez a este medio alternativo de solución de diferencias le va a corresponder buscar, indagar, tratar de esclarecer la forma en la que sucedieron los hechos que dieron origen a la controversia. A diferencia de lo que ocurrió en la negociación, en los buenos oficios o en la mediación, no estamos en el debate de quién tuvo la culpa o de quién tiene la responsabilidad y quién tiene la obligación de la reparación del daño que se provocó. Las partes pueden hacerse las concesiones que estimen pertinentes, pero en el caso de la investigación sí será necesario al menos establecer la dinámica que se siguió o las causas que dieron origen o que dieron lugar a la existencia de esta controversia. Fíjense bien que a través de la investigación normalmente los estados van a tratar de conformar comisiones de investigación. Como su nombre lo indica, estas comisiones de investigación van a tener como principal propósito determinar los hechos que dan origen a la controversia que se suscita entre los estados. Vamos a observar que a través de estas comisiones que se pueden entablar entre los estados, estas comisiones van a tener a su cargo distintas facultades para poder llevar a cabo esas investigaciones. Aclaro desde este momento que cuando estamos hablando de la conformación de estas comisiones de investigación, las partes involucradas en este tipo de conflictos están obligadas al menos a dar el mayor número de facilidades posibles para que ésta se lleve a cabo en su territorio. Y esto resulta determinante porque si los estados no están dispuestos, o sea, sí conforman una comisión de investigación, pero si no permiten el análisis de lo que aconteció en el lugar o no permiten la inspección de dónde acontecieron los hechos, resultará sumamente complejo determinar quién de los estados pudiera resultar responsable del inicio, del origen de esa controversia. Entonces encontramos que dentro de las obligaciones o de las facultades que tienen estas comisiones de investigación es que las partes están obligadas a dar todas las facilidades a la comisión cuando realice sus funciones. Y esto implica que todos los integrantes de esa comisión de investigación, y aquí aclaro que los integrantes de estas comisiones pueden ser nacionales de cada uno de los estados involucrados en la controversia o pueden ser nacionales de estados completamente ajenos al desarrollo de la controversia. Los estados tendrán que determinar quiénes y cómo van a conformar esas comisiones encargadas de la investigación, porque puede ser que, bueno, normalmente para el desarrollo o la conformación de estas comisiones de investigación se considera un número impar, es decir, que cada uno de los estados, si son 3, cada uno de los estados designe a uno de los comisionados y una vez integrados, bueno, ya decidirán quién presidirá o quién dirigirá a esa comisión. O bien puede ser que si son 3, 5, 7 o los que consideren pertinentes los estados para la integración de estas comisiones de investigación, también puede ser que se integre por personas totalmente ajenas a las partes en la controversia, quizá con el propósito para que realicen esta investigación de una manera de carácter imparcial y sin que deban o sin que puedan intervenir factores de carácter nacionalista o, digamos, visiones parciales en cuanto a la forma en la que se está generando el conflicto. Pero insisto, las reglas de la integración de esas comisiones de investigación estarán en manos de los estados, ¿de acuerdo? Segundo punto o segunda facultad, puede solicitar información o explicaciones a las partes cuando lo juzgue conveniente. Si vamos, imagínense que en este momento todos nosotros
formamos una especie de una comisión de investigación en el conflicto que se suscitó entre, no sé, pensemos entre Colombia y Venezuela. No existe ningún, solamente es hipotético, pero pensemos que nosotros somos parte de esta comisión y resulta que Venezuela invade a Colombia, en este caso hipotético del que les estoy relatando. Si nosotros llegamos al lugar del conflicto y vamos a pensar que Venezuela, en la invasión que hizo a Colombia, sembró minas personales. ¿Cuál va a ser nuestra principal misión como comisionados? Primero va a ser que observemos, que inspeccionemos todo cómo se encuentra el terreno, cómo fue que pudo darse la invasión o cómo pudo haberse trasladado parte del ejército de Venezuela para llegar a Colombia, porque a lo mejor la frontera entre Colombia y Venezuela es muy porosa y pues permite el traslado de personas sin que existan controles migratorios. Y si estamos hablando del avance de carácter militar, pues quizás sea mucho más sencillo el que se puedan trasladar e instalar este tipo de minas en ese territorio. Entonces, nuestra principal función, ¿cuál será? Pues primero tratar de identificar si efectivamente primero fue posible que Venezuela haya ingresado al territorio de Colombia para la instalación de esas minas personales, y si esto aconteció, nosotros tenemos que identificar todos los detalles. Quizá desde el punto de vista orográfico, tendríamos que identificar si es posible el tránsito de estas personas sin ningún control militar y sin que la parte afectada, que en este caso sería Colombia, se pudiera dar cuenta de la existencia o de la instalación de estas minas personales en su territorio y sin que se haya dado cuenta del ingreso del personal militar de Venezuela a territorio colombiano en esa porción del territorio. Sería lo primero que tendríamos que indagar. Y segundo, para poder realizar nuestra tarea no será suficiente solamente con la inspección ocular que estemos realizando en el lugar en el que se llevó a cabo la comisión de estos hechos, sino que va a ser necesario que indaguemos, que busquemos cuáles son, por ejemplo, las armas que ha comprado en los últimos meses el gobierno de Venezuela. Quizá no nos la vayan a dar porque vayan a decir es información reservada, confidencial o alguna cosa de esas para no permitirnos el ingreso a esa información. Lo cierto es que cuando se conforman estas comisiones de investigación, en principio las autoridades de cada uno de los estados tendrían que brindar el mayor número de facilidades posibles para que se recabe esta información y se pueda llegar a la verdad histórica, a la verdad material de los hechos, no a una verdad estrictamente de carácter formal, sino tratar de indagar efectivamente cómo se dieron las cosas y poder llegar a la verdad material de los hechos. Fíjense que este tema de facilitar la información, no sé si por ahí alguien, quizá ya no estaban tan chiquitos, cuando aconteció lo de Ayotzinapa, por ahí recordarán que teníamos algunas comisiones de investigación enviadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y era con el propósito justamente tratar de identificar si la verdad histórica que nos habían dado los medios de comunicación se apegaba o no a lo que era la narrativa en su momento del gobierno federal. Entonces, esa comisión no solamente llegó al lugar en el que supuestamente se incendiaron los cuerpos, en Cocula y todo esto que nosotros escuchamos en los medios de comunicación y trataron de identificar si efectivamente para poder eliminar a este número de personas era más que suficiente el tiradero de basura para que no se encontraran rastros de las personas que supuestamente habían sido llevadas a esta zona y toda la historia que sabemos. Entonces, todas estas personas vienen, tratan de buscar, solicitan información al gobierno de México para eventualmente determinar la responsabilidad del Estado mexicano y sobre todo establecer cómo acontecieron los hechos y cómo fue que desaparecieron estas personas. Primero, si hubo una intervención directa, por ejemplo, del crimen organizado, o también si hubo una participación de autoridades del gobierno de México, si existió intervención de las autoridades municipales a través de la policía municipal, si existió una participación de la policía estatal, es decir, del estado de Guerrero, si existió una participación de la Policía Federal en su momento, si participaron fuerzas militares en la desaparición de estos sujetos
y si estos tuvieron alguna participación o algún vínculo con los cárteles del crimen organizado que propició la desaparición de estas personas. Toda esta información se la debieron exigir al gobierno de México. Quizá la tuvieron alguna, quizá sesgada, pero el gobierno de México debió de haber otorgado en su momento la información necesaria para esta situación. En el ejemplo que les poníamos de la invasión de Venezuela a Colombia, si nosotros llegamos como integrantes de esta comisión, pues vamos a tratar de identificar todos los elementos posibles. Si al lugar de los hechos llegamos y nos percatamos de que existen todavía minas personales sembradas en esa porción del territorio, quizá no nos vamos a meter al campo minado porque pues pisamos alguna y volamos en 1000 pedazos, y eso ya quedaría más que en evidencia de que efectivamente existen esas minas y de que fueron instaladas, porque quizá Venezuela va a decir, es que no es cierto, yo no puse las minas en su territorio, quien las puso fue el mismo gobierno colombiano y después vino y dijo que yo las había puesto, que había ingresado a su territorio de manera indebida, y no, quienes realmente las instalaron fueron las fuerzas colombianas en su territorio. Entonces, la idea de estos grupos o de estas comisiones de investigación al menos será determinar si efectivamente tiene razón en el planteamiento Colombia de decir que ingresó de manera indebida las fuerzas venezolanas a su territorio, o si fue como lo dijo el gobierno de Venezuela, que fueron instaladas de manera premeditada por parte del gobierno de Colombia dentro de su territorio. Y esa va a ser la labor que vamos a tener como investigadores. ¿Cómo lo vamos a saber? Quizá como investigadores no solamente nuestro conocimiento puede ser parcial, pero podemos auxiliarnos de peritos o de personas que conozcan en este sentido en materia de explosivos, que nos puedan determinar qué tan factible es que se hayan transportado esas minas terrestres, que se hayan instalado y quiénes podrían haberlo hecho. Porque a lo mejor las minas que están instaladas son de fabricación rusa, y a lo mejor por el vínculo existente entre Venezuela y Rusia pueda ser posible que sean, que las haya enajenado el gobierno de Rusia al gobierno de Venezuela y hayan ingresado a lo mejor a su instalación al territorio de Colombia. Entonces, todo esto es de lo que nos vamos a encargar como investigadores en el caso que tenemos en estudio. Ahora, como se señala aquí, los integrantes de esta comisión pueden trasladarse a los sitios que juzgue conveniente para investigar los hechos. E insisto, si se trata de un campo minado, pues a lo mejor mandan un robotcito por ahí ya que revise si las encuentra, si las hay, o si existen grupos especializados para la identificación de minas terrestres o de minas personales que nos permita indagar justamente quizá quién las construyó, cómo las construyó, de dónde pudieron haber llegado esas minas, ese tipo de detalles que solamente se pueden saber investigando a través de la evidencia que se encuentra en el sitio, solamente podríamos saberlo de ese modo. Vamos a observar que en el campo de las comisiones de investigación, vamos a observar que las deliberaciones que estos realizan son de carácter secreto. ¿Por qué son secretas estas deliberaciones que pueden hacerse por parte de los comisionados? Son secretas estas deliberaciones porque pueden existir de algún modo venganzas por parte de los estados, o puedan tratar de convencer a los integrantes de esa comisión de una determinada postura. Entonces, para evitar que existan intromisiones por parte de los estados, o simplemente se busque que dentro del informe que deba de rendir esta comisión sea de acuerdo a los intereses de alguna de las partes, para evitar eso es que justamente las deliberaciones son secretas, para evitar que a alguien en particular se le pueda establecer alguna especie de responsabilidad o se le pueda estar señalando de las opiniones que emitió en relación al dictamen que puedan estar presentando estas comisiones de investigación. Lo que sí se va a leer en voz, digamos, en público, sí tendrá que ser el informe, y el informe ya será el resultado derivado de la investigación formulada por esta comisión de investigación. Y de acuerdo al ejemplo que estamos planteando, una vez que nosotros hayamos agotado todo nuestro trabajo y presentemos los resultados de la investigación que estamos formulando a través de este informe, ahí determinaremos probablemente quién tenga la responsabilidad de los hechos que
nos hemos encargado de revisar, de estudiar. Entonces, fíjense bien lo relevante que tiene este informe que se lee en una sesión pública. Quizá todos los integrantes puedan leer una porción de ese informe que se presenta ante las partes en una controversia, o que sea una sola de las personas que hayan integrado esa comisión quien se encargue de darle lectura a ese informe. Y bueno, vamos a tener en consideración que ese informe que se expone a las partes en la controversia no es definitivo en el sentido de que sea vinculante para las partes y que deban las partes en la controversia de someterse a las conclusiones que haya alcanzado este grupo de expertos, ¿de acuerdo? Fíjense bien lo interesante de esto. Entonces, la comisión tiene que rendir este informe, y una vez rendido ese informe, no significa que sea una propuesta de solución al conflicto. Solamente puede contener una recomendación para que las partes resuelvan el conflicto, para que lo consideren. No significa que las conclusiones a las que haya arribado esta comisión de investigación deban de tomarlas de forma definitiva las partes, en el sentido de que sean vinculantes y que a partir del informe rendido se establezca la responsabilidad del o de los estados que hayan participado o hayan violado las normas de carácter internacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Adelante, Brenda. Sí, bueno, ¿me escucho bien? Sí. No es una pregunta, pero es que, bueno, yo ya la había visto en mi clase de mecanismos y también me parece importante agregar que se tiene que definir un idioma y en caso de que tengan idiomas diferentes, se tiene que no, hacer poner una traducción oficial y, bueno, seleccionar a una persona que haga esta traducción oficial. Efectivamente, lo que pasa es que puede ser que se encuentren involucrados personas o involucradas personas de distintas nacionalidades con distintos idiomas, y en ese tenor se tendrían que poner de acuerdo para establecer cuál de las versiones o en qué idioma se tendrá que rendir ese informe o conclusiones a las que arriben los integrantes de esta comisión. Y puede ser que, bueno, en el ámbito internacional ustedes saben que el idioma por excelencia oficial es el inglés, pero puede ser que participen países del mismo idioma. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de Colombia y de Venezuela, pues ambos hablan castellano y el informe, pues sería absurdo que se rinda en inglés si ambas partes hablan castellano. Entonces, en ese supuesto, el informe podría determinarse que sea en el mismo idioma que tienen las partes en la controversia. Si no fuera el caso y se trata de partes que tienen distintos idiomas, puede establecerse en este caso que sea el idioma inglés y que esa versión sea la auténtica en cuanto al informe que vayan a rendir las partes. Esto es fundamental porque dentro del desarrollo de cualquier proceso a nivel internacional, pues deben de establecerse, y esto quizá no se los había comentado, pero sí tiene que establecerse el idioma de trabajo en el cual tengan que llevarse los trabajos, ya sea en el caso de la mediación o de la negociación, tendría que señalarse específicamente el idioma en el que deberán llevarse a cabo estos medios alternativos de solución de diferencias. Cuando veamos el tema de los tratados, vamos a ver que en las rondas justamente las negociaciones es donde debe de establecerse, por ejemplo, los periodos en los cuales tienen que reunirse las personas, las rondas que van a tener para que se lleven a cabo las negociaciones, en qué idioma se llevarán a cabo, en qué lugar se tienen que llevar a cabo esas negociaciones, por ejemplo, y en el caso del informe tiene que indicarse cuál será el idioma de trabajo, si es que son varios, determinarse cuál será, y si se va a rendir ese informe tiene que señalarse en el idioma en el que será la versión auténtica y al que tendrán que ceñirse las partes que intervienen en el desarrollo de estas investigaciones. Recordemos que en estos informes pues se plasman de manera genérica las conclusiones que han seguido las partes. Y bueno, vamos a ver que la idea general que se tiene a través de la investigación
es que un tercero imparcial determine lo sucedido ante la divergencia de las partes respecto de los hechos. Como ustedes se pueden dar cuenta, en los anteriores no habíamos hablado nada de la forma en la que habían acontecido los hechos, pero en el caso de la investigación sí, e insisto, las conclusiones a las que arribe este grupo de expertos no necesariamente tiene que favorecer o tiene que ser en favor de alguna de las partes en la controversia. Teóricamente tiene que ser imparcial y apegado a los criterios o a las solicitudes o preguntas que hayan formulado las partes al inicio de las actividades de estas comisiones de investigación. Quizá esto puede resultar relevante porque puede establecerse a partir de quién generó los hechos que dieron lugar a la controversia, puede encontrarse una solución en ese sentido, pero insisto, el informe como tal no resulta vinculante para las partes y eventualmente lo único que podría contener ese informe a lo más sería una especie de recomendación para las partes de lo que pueden hacer para tratar de resolver la controversia de acuerdo a la evidencia que fue recabada en el proceso de investigación. Bueno, hasta aquí todo bien, antes de que pasemos al siguiente punto. Ahora vamos a la conciliación. Y en el caso de la conciliación, vamos a observar que es uno de los medios que ha sido considerado como uno de los menos políticos o menos diplomáticos para la solución de las controversias entre los estados, porque aquí vamos a observar que ya la intervención del tercero es mucho más activa. Ya hemos visto que en el caso de la negociación, buenos oficios y mediación, pues realmente se encuentra relegado el papel del tercer estado en cuanto a la conducción, o mejor dicho, en cuanto al ofrecimiento de propuestas para las partes para tratar de resolver el conflicto. En el caso de la conciliación vamos a observar que su papel es mucho más activo, es más dinámico y no se va a limitar solamente a tratar, oigan, ya siéntense, tienen un problema, arreglenlo. No, aquí el papel del tercer estado, o ya sea una persona o algún jefe de estado que intervenga con el carácter de conciliador, su actividad será mucho más propositiva, será mucho más activa y a diferencia de lo que acontece con el resto de los medios políticos o no jurisdiccionales de solución de diferencias, puede establecerse que aquí el tercer estado también puede realizar investigaciones para determinar la posible causa que dio origen a la controversia. Veamos primero el concepto de conciliación. Es la intervención en el arreglo de una diferencia internacional de un órgano sin autoridad política, propia que gozando de la confianza de las partes en litigio está encargado de examinar todos los elementos del litigio y de proponer una solución que no es obligatoria para las partes. Como ustedes pueden observar, en este punto vamos a ver que si interviene un tercero es de manera más activa y quién puede fungir como conciliador. Puede fungir como conciliador un Estado, una organización internacional o algún otro sujeto del derecho internacional que las partes hayan designado para ese efecto. Vamos a ver que dentro de las características que tiene la conciliación es que se trata del medio menos político para la solución de diferencias y vamos a encontrar que en el caso de la conciliación puede someterse para tratar de resolver alguna controversia sin importar la materia de la que se trate. Esto implica que puede ser de carácter político, jurídico, económico. La conciliación nos puede ayudar para tratar de resolver o para resolver la controversia que se suscita entre las partes. Vamos a ver que dentro de la conciliación puede ser que se cree una comisión de investigación y estas comisiones de investigación tienen las facultades que ya hemos visto para investigar los hechos, para tratar de aplicar las reglas del derecho internacional y puede escuchar los alegatos de las partes para tratar de defender cada uno sus posturas. Entonces, vamos a observar que esta comisión de investigación va a tratar de indagar, revisar la forma o las causas que le dieron origen a la controversia y se va a someter a la consideración del conciliador para que se trate de llegar a algún arreglo y pueda fungir como un elemento importante para establecer una solución al conflicto que se plantea entre las partes. Vamos a observar que a diferencia de lo que acontece en los otros apartados,
vamos a observar que opera el principio contradictorio que ustedes ya han visto que opera en el ámbito procesal y en los juicios, y esto se va a replicar en el ámbito de la conciliación, y esto implica que si alguna de las partes alega alguna cosa, su contraparte tiene la misma oportunidad de llegar y contradecir y echar abajo lo que está diciendo la parte contraria. Ustedes dirán, ¿en qué carambas entonces se distingue eventualmente con el arbitraje? La principal diferencia que vamos a encontrar entre la conciliación y el arbitraje es en cuanto a la obligación que se tiene para observar el resultado de uno y otro. Porque en el caso de la conciliación, puede ser que el conciliador presente, insisto, puede formular varias propuestas y estas se las puede formular a las partes. Entonces las partes pueden decir, ¿sabes qué? Esta propuesta me parece interesante, esta no me gusta, y las pueden ir descartando y pueden decir cuál de estas se les hace más factible cumplir. Y dicen, ah, bueno, pues es esta la que a mí me gusta y esta, bueno, la que nos gusta a ambas partes, y esta es la que, a la que se le dará cumplimiento. Pero vamos a observar que estas propuestas solamente tienen ese carácter, no resultan vinculantes, no son obligatorias para las partes. En cambio, en el arbitraje, ustedes recordarán que las resoluciones que se emiten por parte del panel arbitral o del tribunal arbitral, estaríamos hablando de que sus resoluciones son obligatorias para las partes que intervienen en la controversia, y no va a ser, ya no estaremos en el esquema de que las partes puedan decir si la resolución les gusta, si les parece adecuada o no. En el caso de la conciliación, sí, las partes todavía tienen la posibilidad de aceptar alguna de estas propuestas que está generando el conciliador, pero insisto, el carácter que tienen estas propuestas de solución que nos presenta el tercer estado, o en este caso quien tenga el carácter de conciliador, solamente tiene el carácter de recomendación y no es obligatorio o vinculante para las partes ceñirse a la resolución o a la propuesta que se haya elaborado derivado de este tipo de conflictos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Y vamos a observar que tenemos también dos tipos de conciliación. Tenemos una conciliación de carácter facultativo y una conciliación de carácter obligatorio. Cuando observamos la conciliación facultativa, implica que esta es invocada por alguna de las partes y podría ser optativo el hecho de que se acuda o no a la conciliación antes de llegar al arbitraje o a una sede judicial para resolver la controversia que se suscita entre estas. Pero ¿qué ocurre? Vamos a encontrar que puede resultar obligatoria para las partes acudir a la conciliación para resolver alguna controversia. Y puede ser que dentro de los tratados, así como puede acontecer en el ámbito interno que a través de un contrato se haya establecido alguna cláusula que obliga a las partes o que la misma ley establece la obligación de acudir a la conciliación antes de llegar a la sede judicial. Pensemos en materia del trabajo. Ustedes saben que en materia del trabajo, en los tratados en donde ya se echó a andar la reforma en materia laboral, es obligatorio, no es facultativo para las partes acudir a la conciliación. La Ley Federal del Trabajo obliga a las partes a acudir a la fase conciliatoria, y si las partes no alcanzan algún arreglo en la fase conciliatoria, entonces sí, ya una vez que se les expida su constancia de que no se llegó a algún arreglo, entonces sí pueden acudir a la instancia judicial para continuar con el trámite de ese juicio. Adelante, Valentín. Sí, buenas tardes, profesor. Y una pregunta, por ejemplo, con el TEMEC, con la parte donde dice que cada 5 años, si es que las partes lo requieren de renegociar, ahí también podría contar como una conciliación en caso de que se quiera renovar. Lo que pasa es que ahí sí tienen que entrar en un proceso de negociación cada 5 años para el caso de que alguna de las partes así lo considere, pero no propiamente es una conciliación. Más que una conciliación, estaríamos hablando de una especie de negociación para aquellos apartados donde se advierta que sea necesario abrirlo, porque puede ser que Estados Unidos no esté de acuerdo. Vamos a pensar en el tema energético.
y que México, de todas formas, a pesar de que sabe de que pueden haber violaciones al TEMEC, va a aprobar las reformas en esa materia. A nivel constitucional y reglamentario se va a hacer. Vamos a pensar que esto se da. Eventualmente Estados Unidos va, al igual que Canadá, tendrá que solicitar una revisión de ese apartado para que se determine si es necesario modificar el marco normativo para adecuarlo a la realidad que se está viviendo México, o México lo va a tener que solicitar porque no va a estar en posibilidad de cumplir con esa parte del tratado. Pero propiamente no lo podríamos llamar aquí como una conciliación. Sería una conciliación sí, solo sí, tuviéramos ya una controversia entre las partes y que antes de llegar al arbitraje trataran de establecer una solución y un tercero que se encargue de resolver esa controversia. Adelante, Mauricio. Gracias, profesor. Oiga, profesor, e igual supongamos que quiero ocupar como ejemplo la ley de justicia alternativa para la Ciudad de México. Menciona Sí. que en la conciliación va a existir un tercero imparcial. Igual en el ámbito internacional, ¿podríamos tener la presencia de este tercero imparcial para llevar a cabo una conciliación? Sí, insisto, dentro de los tratados en donde se contempla la existencia de la conciliación como medio alternativo de solución de diferencias, debe de establecerse quién podrá fungir como conciliador, porque puede ser que los estados se pongan de acuerdo, formen un grupo de expertos o un grupo de personas que se encargue justamente de resolver esta situación y que se trate de ir presentando propuestas a las partes. Puede ser que sea una organización internacional que tenga el papel de conciliador, puede ser que sea un jefe de Estado, o puede ser que funja como conciliador cualquier otro sujeto del derecho internacional. Puede ser otro Estado totalmente ajeno a la controversia, una organización internacional o algún otro sujeto del derecho internacional público, como puede ser inclusive el Vaticano, que pueda fungir como conciliador entre las diferencias entre dos o más estados. Pero esto ya debe de quedar plasmado dentro del documento que contempla la posibilidad de acudir a la conciliación como forma de resolver el conflicto que se da entre las partes. En el caso de nuestro país, pues sabemos que en materia laboral tienes que acudir al centro de mediación y de conciliación para tratar de resolver la diferencia, porque desde el punto de vista legal, a este es a quien se le ha conferido la facultad y se entiende que se trata de que es un conciliador ajeno a la controversia, que no tiene interés en favor de alguna de las partes, que es imparcial y que las propuestas que va a presentar va a ser justamente con los argumentos que vayan manifestando las partes de acuerdo al diálogo que se vaya presentando. Digamos que por ministerio de ley, en el caso del derecho interno, nos queda claro quién tiene esa función como conciliador, y en el caso de la materia laboral o en el caso de la materia mercantil o de la que sea, quien cumple con esa función de la conciliación entre las partes es de carácter imparcial y siempre atendemos a lo que establece la ley, al menos para tratar de identificar quién será ese tercer imparcial quien se encargue de establecer estas propuestas para las partes. Ya lo hemos visto que en el orden jurídico interno puede ser que no necesariamente sean licenciados en Derecho, pueden ser psicólogos o alguien que tenga tenga conocimientos afines que le permita tratar de identificar cuáles son los puntos de acuerdo entre las partes y plasmarlo en un documento y que las partes alcancen un acuerdo. Pero eventualmente en el orden jurídico interno es la ley correspondiente la que establece, por ejemplo, quién será el conciliador. Si esto lo trasladamos al ámbito del derecho internacional, el espacio o el lugar en donde tendría que señalarse esta obligación o quién sería ese tercero imparcial tendría que ser en el mismo tratado que le da origen a la existencia de la conciliación como medio para resolver ese conflicto. Si es un tratado, es ahí donde deberá establecerse, bueno, en caso de que exista controversia y en virtud de que es obligatorio acudir a la conciliación antes de acudir al arbitraje, se determina que puede ser cualquier Estado miembro, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos, el que se encargue de llevar el proceso y que tenga el papel de conciliador. Pero debe, insisto, establecerse de manera muy puntual en el tratado en el que sea indicado como forma de resolver la controversia. ¿Ok?
Ok, gracias, profesor. Bueno, entonces puede ser que también exista el acuerdo expreso de los estados y digan, a lo mejor no tenemos un acuerdo previo, no existe ningún tratado y en ese mismo momento se ponen de acuerdo y determinan quién será el tercero o el conciliador que se encargue de conducir el proceso de conciliación que se ha activado entre las partes. No necesariamente nos tendríamos que cerrar en este caso a lo que establezca el tratado, porque pueden existir algunas controversias de carácter político que surgen de momento y que surgen de la nada, que pueden surgir a partir de incidentes que salen entre los propios estados y que quizá no exista algún tratado entre las partes, pero finalmente pueden ponerse de acuerdo los estados para determinar quién será ese tercero imparcial encargado de conducir el proceso de conciliación entre las partes, en caso de que así lo decidan. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hay algunos autores, como en el caso del maestro José Ovalle Favela, que en el caso de la conciliación la ubican como una especie de forma intermedia entre las formas autocompositivas y de las formas heterocompositivas. No sé si por ahí lo recuerdan o si alguien tomó clase con el maestro José Valle Pavela. En su texto él explica que la conciliación se encuentra como en esta fase intermedia entre las formas autocompositivas y las formas heterocompositivas. Otra vez ya no sirve esto. Entonces, vamos a observar que entre las formas autocompositivas y heterocompositivas que identifica el maestro Valle Favela, es que en el caso de la conciliación existe ya un tercero, digamos, imparcial que no tiene relación alguna con las partes y que presenta esta serie de propuestas de solución a las controversias. Y él estima que se encuentra a la mitad del camino porque tiene, digamos, algunas características de las formas autocompositivas, como el hecho de que las partes se pongan de acuerdo para identificar quién será ese tercer imparcial que se encargue de fungir el papel de conciliador, pero al mismo tiempo también ese tercero es imparcial y puede resolver con base en los hechos, determinar o establecer una propuesta de solución con base en la indagatoria o en la investigación que se ha hecho de los hechos y establecer quién probablemente tenga la responsabilidad en cuanto a la controversia planteada. Sin embargo, les hago notar lo siguiente. A pesar de esta clasificación que nos muestra el maestro José Valle Favela, debemos de considerar que pese a esto, sí tenemos una diferencia sustantiva entre la conciliación y las formas heterocompositivas de resolver las controversias. Recordemos que en las formas heterocompositivas, la solución al conflicto no está sujeta a la voluntad de las partes, sino que se impone por parte de este tercer imparcial. Y en el caso de la conciliación, con todo y que se elabore esta propuesta de solución, se encuentra siempre sujeta a la voluntad de las partes. De ahí que muchos autores consideren que en el caso de la conciliación específicamente, sea considerada netamente una forma autocompositiva de resolución de conflictos, porque al final del día se encuentra sujeta a la voluntad, al querer de las partes de asumir o cumplir con alguna de las propuestas que fue presentada por el tercero o en este caso por el conciliador. Las partes eventualmente pueden decir, ¿sabes qué? Ninguna de las propuestas que me presentas me satisfacen, ninguna de estas propuestas me gusta, por tanto las desecho y no resolvemos la controversia y todavía queda sujeta o queda sujeto al arbitrio de las partes el poder alcanzar o resolver la controversia que se ha suscitado entre estos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Solamente quería recordarles esto un poquito para que recordaran de sus clases de teoría del proceso, justamente estas formas que tenemos y de las cuales ya hemos revisado la autotutela, la autocomposición y por último, pues vamos a las formas heterocompositivas de resolución de controversias. Sabemos que no todos los conflictos se pueden resolver a través de estas dos primeras vías. Ya vimos que la autotutela en el caso del ámbito del derecho internacional público está claramente representado por la guerra, por el uso
de la fuerza, que claramente está prohibido ahora por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas el resolver los conflictos de esta manera. Ya hemos visto cómo la comunidad internacional a veces resalta los compromisos, los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, pero bueno, vamos a ver también que, y esto me refiero a las formas autotutelares de resolución de conflictos, pero veamos ahora qué sucede cuando vamos, bueno, ya hemos agotado ahorita las formas autocompositivas y nos vamos a las formas heterocompositivas de resolución de conflictos. Y vamos a encontrar que en las formas heterocompositivas, jurisdiccionales o no políticas de solución de diferencias, al menos tenemos dos formas importantes de resolver los conflictos que pueden presentarse entre los estados. Estas dos formas para resolver los conflictos que se presentan entre los estados tienen que ver con el arreglo judicial y con el arbitraje. Estas son las dos grandes formas que tenemos para resolver los conflictos que se presentan entre los estados. Y como su nombre lo indica, las formas heterocompositivas es un tercero imparcial ajeno a la controversia el que se encarga de resolver el conflicto que se suscita entre las partes. Y a diferencia de lo que acontece con los medios no jurisdiccionales o diplomáticos, aquí vamos a observar que la solución al conflicto se impone por parte del tercero y ya no está en manos de las partes el querer cumplir con la resolución que ha sido emitida, ya sea en el arbitraje o que haya sido emitida por algún tribunal de carácter internacional. Veamos en primer término cuáles son las características en común que tienen estos medios jurisdiccionales o heterocompositivos de solución de conflictos. Y así vamos a encontrar que tenemos la intervención de un tercero imparcial totalmente ajeno a la controversia. La competencia se funda en la voluntad de las partes para someterse a la jurisdicción. Recordemos que en el caso de la Corte Internacional de Justicia o en este caso de la Corte Interamericana o inclusive de los paneles arbitrales que se pueden establecer para la solución de diferencias, esto implica que los estados han aportado su consentimiento previamente para poder resolver los conflictos por esta vía. Para quien tenga curiosidad, les invito a que revisen en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que identifiquen qué países han ratificado el Estatuto de la Corte Interamericana y revisen qué países son aquellos que no reconocen aún la aplicación y no pueden ser parte de controversias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por curiosidad, revísenlo, porque no todos los países son parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizá buena parte sean miembros de la Organización de los Estados Americanos, pero pocos países, o mejor dicho, algunos países se han abstenido de ratificar el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no desean ser llevados a juicio ante este tipo de tribunales internacionales. Lo mismo pasa con la Corte Penal Internacional, y aquí un poquito es para despertar su curiosidad. Háganlo, revisen qué países son los que han ratificado el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y verán que muchos de esos países pues se encuentran sometidos o simplemente tienen conflictos en varias partes del planeta, y en muchos de los casos han decidido no aceptar la competencia contenciosa de estos órganos jurisdiccionales. En esa misma situación se encuentra la Corte Internacional de Justicia, en donde algunos países pueden decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia porque no me conviene, porque no me interesa o porque simplemente no se me pega la gana. Entonces, en el caso de estos medios jurisdiccionales de solución de controversias, vamos a observar que la competencia que se concede a alguno de estos órganos para resolver este tipo de diferencias requiere forzosamente de la voluntad de las partes para someterse a su jurisdicción, a la posibilidad de resolver sus juicios a través del arbitraje o en sede judicial permanente. ¿De acuerdo? Vamos a ver que dentro de estos procesos, ya sea en el arbitraje o en el caso del arreglo judicial, el procedimiento que servirá para resolver la diferencia debe de ser
adversarial o contradictorio. Ya ustedes advertirán cuáles son las características que deben de reunirse para que puedan participar ambas partes y cómo las partes pues, pueden defenderse de lo que presenta su contraparte. Vamos a observar que el tercero está obligado a conocer los alegatos de la parte contraria. Vamos a ver que dentro del desarrollo del procedimiento debe de garantizarse la igualdad de las partes para que puedan alegar, para que puedan presentar pruebas, para que puedan ofrecerlas, para que puedan desahogarlas, para que puedan presentar sus alegatos, al menos desde el punto de vista estrictamente formal o procedimental. Las partes contarán con esta igualdad y no tendrá que observarse alguna especie de favoritismo por parte del tribunal arbitral o de la sede judicial en favor de alguna de las partes. Y esto nos lleva a pensar que la imparcialidad del órgano jurisdiccional es un requisito sine qua non para la existencia de estos tribunales arbitrales o eventualmente de sedes judiciales permanentes donde deban de resolverse este tipo de conflictos. Y vamos a observar que normalmente la resolución que se le da a este tipo de controversias deben estar apegadas a lo que establece el orden jurídico internacional. Y eventualmente a través del arbitraje o de las sedes judiciales se tendrán que resolver estos conflictos de acuerdo a lo que establece el derecho internacional, ya sea a través de los tratados, ya sea a través de la costumbre internacional, de los principios generales de derecho, de las declaraciones unilaterales de los estados, de las doctrinas de los principales exponentes del derecho internacional. Con base en esto es en lo que puede resolverse ese conflicto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar que ya sea en el arbitraje o en los tribunales internacionales, tendrá que resolverse de esta manera. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38 de su estatuto, establece cuáles son los medios que tiene para la resolución de los asuntos. Puede acudir en un primer término a los tratados o convenciones que existan en la materia, puede acudir a la costumbre internacional, a los principios generales de derecho, a las normas imperativas de derecho internacional, a las sentencias que pueden ser de orden jurídico interno o a las sentencias emitidas previamente por la Corte Internacional de Justicia, por las doctrinas de los principales pensadores del derecho internacional, a las declaraciones unilaterales de los estados y en el último de los casos, si las partes así lo consintieren, podrán resolverlo a través de la equidad o por el ex aequo et bono, pueden resolver, digamos, estas diferencias que se susciten entre los estados. Entonces, como pueden observar, en el caso de estos medios jurisdiccionales, ya no es tan política, ya no es tan diplomática la forma en la que vaya a resolverse el conflicto, porque eventualmente tendrá que recurrirse a los pactos alcanzados, a los acuerdos realizados entre las partes, al derecho internacional, para establecer quién de las partes en la controversia tiene razón en cuanto al conflicto que se está planteando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver que la sentencia debe de estar fundada en las normas del derecho internacional público y si las partes eventualmente lo convienen, bajo el principio de equidad, que es lo que les explicaba hace un ratito, con base en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde establece justamente esta situación. Y bueno, vamos a observar que la sentencia o el laudo tiene el carácter de obligatorio para las partes. A diferencia de lo que ocurre con los medios no jurisdiccionales políticos o diplomáticos, recordarán que solamente tienen el carácter recomendatorio, que no son vinculantes. Ninguna de las propuestas que puedan formularse a través de la conciliación, por ejemplo, es decir, no son obligatorias para los estados observarlas o cumplirlas o tomarlas en consideración para resolver el conflicto. A diferencia de estas, en los medios jurisdiccionales de resolución de controversias, encontramos que sí son vinculantes, que sí son obligatorias para los estados acatar y cumplir con las resoluciones que se emiten por parte de estos paneles arbitrales internacionales o de los órganos jurisdiccionales internacionales. Entonces, estas son las principales diferencias que se tienen. Recordemos que el laudo normalmente se emite en el arbitraje
y las sentencias se van a emitir en los tribunales internacionales de carácter permanente que pueden existir. Adelante, Iván. Sí, profe, gracias. En caso de incumplimiento de esta sentencia o laudo, ¿cómo se hace el cumplimiento forzoso aquí? Pues buena pregunta, porque no hay medios coactivos por parte, y ese es uno de los principales defectos que tiene el derecho internacional público. No lo hemos revisado porque nos saltamos de la parte conceptual, nos hemos saltado varias unidades para revisar los medios alternativos de solución de diferencias, pero digamos que en el camino nos deberíamos haber ocupado de esa situación. En el caso del derecho interno, Iván, tú sabes que, por ejemplo, en el Código Civil, o mejor dicho, en el Código de Procedimientos Civiles, tienes todo un catálogo de medidas de apremio para obligar a tu contraparte a que cumpla con lo que ya dictó el juez. Y ya sabes que si no cumple, le solicitas al juez que le aplique una multa. Si no cumple con la multa o con el apercibimiento que le haya sido formulado, pides que sea el arresto, pides que sea el embargo o pides la ruptura de cerraduras o lo que sea necesario para que tú puedas cumplimentar la sentencia que fue dictada en tu favor. En el ámbito doméstico nos queda muy claro que existen estos medios coactivos para obligar a nuestra contraparte a que se observe la condena que fue dictada por el órgano jurisdiccional. Lo mismo sucede en materia mercantil. Si ya se determinó que tienes la razón, que tienes tu título de crédito, que ya quedó firme y que tienes derecho a que se te pague la cantidad consignada en el título de crédito, esto trae como consecuencia que al deudor se puedan vender sus bienes y que tenga cierta preferencia para el cobro de las deudas que pueda tener este sujeto. En el ámbito interno nos queda claro que existe este catálogo de medios para obligar a los estados. El problema que tenemos en el ámbito del derecho internacional público es que no existe un catálogo, una serie de medidas que obligue a los estados a dar cumplimiento con las resoluciones que emiten, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales internacionales. Porque quizá la primera pregunta que formularía en tu caso, Iván, es entonces por qué los estados cumplen con las resoluciones que emite la Corte Internacional de Justicia o en este caso la Corte Interamericana. Muchas veces los estados lo cumplen más por el tema político, por el qué dirá el resto de la comunidad internacional si se deja de cumplir alguna sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya se le está calificando al Estado de que no cumple con sus compromisos contraídos en materia de derechos humanos, pero en sentido estricto, Iván, no te puedo decir que exista una medida de apremio que diga, si el Estado que resulta condenado en un juicio contencioso tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si en la primera revisión que se haga de la sentencia de cumplimiento de la resolución sultana de tal, y se observa que este no ha cumplido, se le impondrá una multa, no sé, de $100,000, no existe, no lo hay. Esto todavía está en fase, digamos, que de desarrollo en el ámbito del derecho internacional, y si hay alguien a quien le interesa el tema, es al maestro Sergio García Ramírez, que en su momento ocupó o fungió como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ha estado ocupando justamente de ese tema. Adelante, Alan, y luego Brandon. Gracias. No sé si resuelva la pregunta, Iván, pero no hay, ni en la Corte Internacional de Justicia, ni en la Corte Interamericana. Sí, gracias. Cumplen los estados más por presiones de carácter político que por presiones de carácter jurídico. Adelante, Alan. Muy Profe, breve. bueno, es un poco con respecto a lo que mencionaban. Bueno, como en el arbitraje ya sabemos que hay bueno, si el Estado, bueno, la persona no quiere cumplir con el laudo, hay procesos de homologación. Mi duda es si aquí igual hay procesos de homologación para turnar el laudo a la Corte Internacional, por ejemplo. México en principio está obligado a cumplir porque la ley así lo establece. Existen algunas excepciones que vamos a ver en qué casos se puede México, digamos, que zafar de cumplir con resoluciones que se emiten por tribunales extranjeros o tribunales internacionales. Uno sería que sería la amputación a territorio nacional y en ese caso México no estaría obligado a cumplir con esa resolución que haya sido emitida en el extranjero. O si se trata de alguna resolución que atente contra el orden público o en contra de la seguridad nacional,
tampoco México estaría en posibilidad de cumplir con una resolución de esa naturaleza. ¿De acuerdo? Pero, insisto, en el ámbito internacional no existe un catálogo de medidas de apremio como existen los códigos de procedimientos civiles para decir, ok, no cumples, te aplico esta primera multa. Eres reincidente, te aplico otra. Y ahora voy a reducir tus partidas o no sé, te voy a imponer una sanción más alta, un bloqueo económico, eso no existe. Quizás se puedan tomar otras opciones que vamos a ver más adelante, por ejemplo, la retorsión en materia comercial o la aplicación de medidas arancelarias o no arancelarias se pueden aplicar, pero no necesariamente es porque exista un catálogo de estas medidas. ¿Sí? Adelante, Brandon. Sí, tengo una duda. Entonces, si esta sentencia o laudo se vuelve obligatorio, dado a que pues es bastante coercible su naturaleza, ¿puede haber alguna vía para su apelación o no existe catálogo también de esto? Sí existe la posibilidad, Brandon, pero aclaro que debemos de revisar primero digamos, el estatuto o el tratado que le da origen a esos tribunales de carácter internacional, porque vamos a ver en la próxima sesión que se pueden establecer algunos recursos en contra de las sentencias que pueden dictarse por estos tribunales internacionales, que puede ser la apelación o revisión, o puede ser la interpretación, o puede ser alguna otra figura. Pero cuando eso sucede es porque expresamente así ha sido señalado dentro de los tratados internacionales que dan origen a ese tipo de procesos, porque hay en algunos casos en donde se establece que de entrada no se van a permitir recursos y que digamos que el proceso se va a agotar en una sola instancia, no contempla la posibilidad de un órgano revisor de lo que está haciendo el primero, como acontecería en el orden jurídico interno, donde tú tienes una sentencia que no te es favorable a tus intereses, vamos a pensar en un juez, en un juicio civil, tienes la posibilidad de acudir a la segunda instancia para que apeles esa resolución y el objeto de esa apelación es para que se revoque, modifique o se confirme la resolución dictada por la primera instancia. En el caso del derecho internacional debemos de estar sujetos a lo que establece en este caso el tratado internacional y contemplar si existe la posibilidad de que se pueda impugnar. Ok, ya nos emocionamos aquí, pero ya es hora de que se vayan a su otra clase. Nos vemos y cuídense mucho en la sesión del próximo miércoles. Un abrazo a todos y espero que no se me hayan dormido mucho hoy. Nos vemos, maestros. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Excelente Bye. tarde. Gracias.